Hola, ¿qué tal? Les mando un saludo a todos. Mi nombre es Claudio González, más conocido en las redes sociales como Chimera Drummer. Me pueden buscar en las redes sociales aquí con este nickname. Y nada, este video tiene el propósito de hacer un pequeño repaso básico de lo que es los fundamentos de la cristología. Eh, no es un repaso sistemático porque no voy a pasar por todos los pasajes, pero voy a ir narrando las ideas a partir de unos cuantos lugares en las escrituras donde se menciona la persona de Cristo, su persona, el hecho de que es completamente Dios y completamente hombre, y que la unidad de estas dos formas de existencia, de estas dos naturalezas, por decirlo de alguna forma, se realizan en la persona del Hijo de Dios. ¿Ok? Está en boga el tema del Theotokos. He evitado hablar del mismo porque no, por lo general trato de tener mi propia agenda y no dejarme llevar por el mainstream. Pero es cierto que es un tema importantísimo, es tan importante que Jesucristo dice, si vosotros no conocéis, no confesáis, no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. En Juan 17:3 dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, y a Jesucristo a quien has enviado, y a tu Hijo a quien has enviado. Entonces, conocer a Cristo es un asunto de vida o muerte, en cierto sentido, de vida eterna o falta de ella. Y una perspectiva deliberadamente errada del Hijo de Dios es una perspectiva que no va a salvar a nadie. Acá nadie está diciendo que tienes que ser un teólogo con magíster para poder conocer específicamente todo lo que tiene que ver con el Hijo de Dios para ser salvo, pero eh, saber que en el yo, que en ese sujeto único que es el Hijo de Dios, se le predica la humanidad y la deidad sin que éstas se mezclen y tampoco que estén separadas en la persona del hijo, es un asunto eh, esencial. Antes de eso quisiera comentar brevemente una noticia. Esto ya es política, a mí me encanta la política, pero yo sé que mis videos son más que nada teológicos, pero a mí me gusta la política. Y Maduro, Nicolás Maduro, el dictador venezolano, promulgó una ley que es básicamente la ley contra el negacionismo que el Partido Comunista promulga en Chile, quiere promulgar todos los sectores de la izquierda radical, de la izquierda extrema chilena, que corresponden al Frente Amplio y al Partido Comunista principalmente como sus puntas de lanza. Es como la ley del negacionismo, pero con esteroides. Básicamente un ataque directo a la libertad de expresión principalmente. Y en consecuencia, aunque esto él lo vista de respeto a los derechos humanos, de respeto a la igualdad, básicamente son subterfugios para poder controlar los discursos públicos. Básicamente Maduro con esta ley, que obviamente está amparada me imagino que por tres poderes eh, estatales que están totalmente cooptados y secuestrados por el veneno que es el chavismo y que es el comunismo y el socialismo del siglo XXI, promulgaron una ley que básicamente impide que haya oposición. Esa ley básicamente impide que exista dentro de de lo institucional e incluso se extiende hasta lo privado, cualquier voz que hable contra el régimen, básicamente. En otras palabras, Maduro demostró ser lo que realmente todos estos partidos son acá en Chile igual, acá se las dan de democráticos, los socialistas dicen no, sí, que las credenciales democráticas del Partido Comunista Chileno eso es una mentira. Eso es una mentira, no tiene por dónde agarrarse. Y
yo creo que miran con mucha alegría lo que está sucediendo en Venezuela, esa gente, y aplauden que Maduro básicamente va a poder usar el poder represivo, la represión contra los disidentes políticos, metiéndolos a la cárcel de 8 a 12 años. Esta ley es tan amplia que en sus definiciones en el artículo 4, acepciones 1 y 2, en la acepción 1 define lo que es el fascismo en términos tan amplios que básicamente si eres un conservador moral, eres fascista. Si eres neoliberal, eres fascista. Y en la parte 2, cuando define el neofascismo, se refiere a cualquier expresión que en parte reproduzca estos principios. En otras palabras, no es necesario que tú seas racista. Si tú crees que en el libre mercado, eres fascista. Y por lo tanto puedes ser sujeto a ser condenado a de 8 a 12 años de cárcel. Solo por hablar. Porque para ello, para esta gente hay que entender un agregado ya, esto es un agregado del, del progresismo, del marxismo cultural. Básicamente, hablar en contra del el régimen es violencia. Hablar es violento. Esta expansión del concepto de violencia es un verdadero chiste. Por eso se hacen las víctimas cada vez que pueden. Y es preocupante, o sea, no en el sentido. Maduro es un chiste, Maduro es un payaso, pero es preocupante porque las malas ideas que se promulgan allá después las agarran los extremistas acá, especialmente en este momento en que están en el poder y tienen el país hecho un asco. em, y van a buscar de alguna manera, como lo están haciendo ahora con la ESI, con la educación sexual integral, que es básicamente un modelo de perversión infantil que busca pervertir a los niños desde la temprana infancia en cuanto a su identidad y en cuanto a su sexualidad. No sé con qué intenciones tan malvadas, pero eso es lo que buscan. Quizás quieran meter por secretaría este tipo de principios y no sé. Yo no entiendo cómo la gente puede apoyar ese tipo de cosas y después andan llorando porque los censuran o cosas así. Em, Debo decir que este principio, no tan extremado, pero sí en esencia lo mismo, estaba en el primer proyecto de nueva constitución, explícitamente en particular en el aspecto de la educación, del derecho a la educación, en donde el marco educativo estaba tan restringido a un montón de principios y eh, ¿cómo era la expresión que usaban? Principios y no me acuerdo qué más, pero básicamente eran tantos los principios que por cada principio agregado tú coartas un aspecto de la libertad. Entonces, básicamente, según la primera nueva constitución, la que escribió Elisa Loncón, Stingo, la tía Pikachu, el pelado Bade, que no alcanzó a escribirla, pero porque lo sacaron antes por estafador, em, eh, básicamente no podría haber habido educación cristiana, porque por default, por estándar, se establecía una antropología depravada, la antropología de esta gente del Frente Amplio de los partidos, del Partido Comunista, especialmente el Frente Amplio, porque esa gente tiene una obsesión con lo sexual que en realidad no me la explico, con las perversiones sexuales, les encantan, entonces, nada, nada. Gente tenga más criterio, conozcan, si son cristianos y votan por este tipo de personas, conozcan sus Biblias. No estoy diciendo que vayan y voten por la derecha, no, la derecha, no, 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 por último no voten si quieren, pero yo de verdad no entiendo cómo hubieron cristianos que votaron por Boric. No los condeno, no es mi deber condenarlo, pero creo que están muy perdidos políticamente en respecto a las ideas que enseña la Biblia en relación a este tipo de cosas. Y es por eso que, y yo creo que la culpa también la tiene una cultura cristiana que le tiene pavor al área de la política, cuando la Biblia es un libro que habla de política también, no solamente de moral, de cosas espirituales. Pero Dios es el rey
Y no existe una figura más fuerte políticamente hablando que la de un rey. Por lo tanto, siendo un rey, eh, Dios revela principios por los cuales los gobernantes, los magistrados se deben guiar. No, no es que se puedan, se deben guiar. Así que eso, hermano, con respecto a este. Y ahora vamos al tema de la cristología. Perdónenme que me haya extendido ahí. Permiso, vamos a... Ya, espero que no me pegue mucho. Así que ya, esto lo estoy leyendo yo, no tiene nada que ver. Vamos por partes. Ya, en primer lugar, haciendo una articulación básica de la cristología, debemos afirmar que en la persona del Hijo de Dios, de Jesucristo, eh, coinciden la naturaleza divina y la naturaleza humana unidas, no mezcladas, de tal forma que en la única persona del Hijo de Dios se puede decir que Él es verdadero hombre y verdadero Dios. ¿Ya? Eso es básicamente, eso es cristología básica, eso es lo que se llama como la unión hipostática, que en la persona del Hijo eh, eh, la humanidad y la deidad adquieren personalidad, por decirlo así. La personalidad de la humanidad eh, subsiste en la persona del Hijo de Dios. De tal manera que no son dos personas dos personas en Cristo. Cristo no es dos personas. A la vez, es una persona con dos esencias, con dos naturalezas, la humana y la divina, y a la vez estas dos naturalezas están unidas inseparablemente en la persona del Hijo de Dios, de Jesucristo, no mezcladas. ¿Ok? Cuando decimos que en la persona del Hijo de Dios subsiste la personalidad de la humanidad, de la humanidad, decimos que Cristo en tanto hombre es un verdadero hombre con una mente racional, con un cuerpo humano, eh, pero Cristo en tanto Dios es verdadero Dios, es decir, omnipotente, omnipresente, omnisapiente, todo glorioso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Vamos por partes. Primero, este es un versículo muy conocido. Voy a ver si puedo control más. Ya, ya. Dice acá. En el principio era el verbo. El verbo no es un principio impersonal acá. El verbo es una persona. Hay discusiones ya más sutiles con respecto a qué es lo que es una persona. Si es un sujeto metafísico o un sujeto cognoscente. Yo sostengo que es un sujeto metafísico que a la vez es cognoscente. Es un yo, un ego. Pero independientemente de cómo tú percibas este asunto, se nos dice que en el principio él ya era, el verbo ya era. Y no solamente se nos dice que él ya era, sino que él no era solo él, sino que y el verbo era con Dios. Esta palabra Dios en el griego tiene el artículo prostonteon, tonteon, eh, que logos es en prostonteon, algo así. Algo por ahí. Lo podemos comprobar con el logos calogos. Nos vamos al tiro a enarque enólogos, que ólogos en prostonteon, que teos en ólogos. Ese es así creo que se pronuncia. Nos vamos al Nuevo Testamento, nos vamos a Juan, que nos va a llevar a inmediatamente. Enarque, en ologos, que ologos en prostonteón. Ya. Tonteón
O logos y tonteón son artículos. El Dios, la palabra o el verbo, el Dios son artículos definidos. ¿Esto qué quiere decir? Que este Dios que está aquí, al tener el artículo definido, no se refiere meramente a Dios en tanto esencia, sino que se refiere a aquel que es Dios. Y en este sentido, este es el Padre. El Evangelio de Juan más adelante nos dice que el verbo, el Hijo, le dice al Padre, ahora glorifícame contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes de... Entonces, como le estaba hablando al Padre, y Juan 1 también lo enseña claramente en el versículo 18, este, con el Dios, se refiere a una persona particular conocida o identificada como el Padre. Entonces en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, con el Padre, con el Dios. Y el verbo también está con artículo y el verbo era con el Dios. Por lo tanto, ambos están identificados, ya son sujetos identificados, ya. Y el verbo era Dios. Este Dios de acá está sin artículo, que teos en o logos. Y Dios estaba haciendo la palabra. ¿Qué teos? Como este Dios está sin artículo, no se refiere a la persona de Dios, sino que se refiere a la esencia. Así, esta cláusula de acá nos enseña que el verbo, ¿qué es lo que era el verbo? El verbo era Dios. O sea, no solamente estaba con Dios, que acá, como tiene el artículo, no se confunde este Dios con este Dios. ¿Ya? El Dios de la cláusula B, esta es la cláusula B. El Dios no es lo mismo que Dios aquí, en cuanto a la función de la expresión. ¿Ya? Porque acá el Dios se refiere a una persona en particular, que es Dios, pero se refiere al hecho de que es alguien particular, y acá se refiere a la esencia de algo, a lo que algo es, a qué es lo que define a una cosa. Entonces, cuando se nos dice acá que el verbo era con Dios, la palabra Dios se refiere a una persona en particular, y acá la palabra Dios se refiere a una esencia, a un modo de ser. ¿Ya? Entonces, en el principio era el verbo. Esto nos indica que el verbo estaba antes de la creación del mundo, que es una forma clásica de la escritura para hablarnos de la eternidad y decirnos que el verbo no era creado. Esto queda claro en el versículo 3 cuando se nos dice, todas las cosas por él, por el verbo, fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, si hay algo que ha sido hecho, esa cosa que ha sido hecha o creada ha sido creada por el verbo. Y no existe nada que no haya sido hecho, que no haya sido, en donde el verbo no haya sido el agente de la creación. Esta expresión nos encierra todo lo creado en un círculo de totalidad. Por lo tanto, esto va en contra de la teoría de los testigos de Jehová, que por ejemplo enseñan que Cristo fue creado primero y después, como primera creación, crearon todas las cosas con el Padre. ¿Ya? Acá básicamente en el versículo 3, que vuelvo a repetir, dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, se nos enseña que todo lo creado, todo aquello que puede ser clasificado como creación, eh, fue creado por el verbo y si hay algo creado y no hay nada creado que no haya sido creado por el verbo. En otras palabras, el verbo no es parte del grupo de lo que es creado. ¿Ya? Claro, más adelante vemos que el verbo se encarna y en este sentido forma parte de la creación con relación al hecho de que fue hecho hombre. Pero ahí entra lo que es la unión hipostática. El verbo, la persona del Hijo de Dios, no fue creada, sino que el aspecto humano o la carne que tomó fue la creada. ¿Ya? Entonces, en el principio era el verbo, es decir, esto habla de la eternidad del verbo, y el verbo era con Dios, es decir, esto nos distingue a dos personas, esto ya es un principio incipiente de la Trinidad,
Acá no menciona al Espíritu Santo, pero nos habla de que el verbo era con Dios, es decir, el verbo aquel verbo que era en el principio existía no solo como verbo, sino que existía con alguien, es decir, con el Dios, que en este caso es el Padre. Entonces tenemos a dos personas acá, el verbo y el Dios. El verbo no era Dios, no era este Dios, no era el Dios. El verbo no era el Dios, sino que estaba con el Dios, para que se entienda la distinción. Y la cláusula 3 nos enseña que el verbo era Dios. Esto nos habla de la esencia de quién es. Los testigos de Jehová, por ejemplo, esto lo traducen como un Dios. Se dice que el hecho de que no tenga artículo justifica la existencia de un artículo indefinido. Como el griego no tiene artículo, se los puedo mostrar acá al Dios. Y Dios está haciendo la palabra. Keteos, el keteos es el y Dios. Entonces Dios no tiene que, no dice acá quejoteos. Y no dice tampoco. Entonces, como no tiene artículo, los testigos de Jehová se sienten justificados para traducir esta expresión como un Dios y ponen Dios con minúscula. Porque básicamente lo que ellos enseñan es que Cristo era un Dios, pero de menor categoría. Para eso se utilizan otros pasajes para justificar esta idea. Sin embargo, acá no se justifica lo que ellos dicen. ¿Por qué razón? Porque acá la función de esto es definir qué es esto. Por lo tanto, lo que esto es define lo que el verbo es. ¿Ok? En primer lugar. En segundo lugar, agregarle un artículo no arregla el asunto en absoluto, porque la palabra Dios aquí, y acá también, porque si bien el artículo define quién es este Dios que está identificado es Dios también. Entonces, Dios aquí y Dios acá, si bien no se refieren a la misma persona, se refieren a la misma esencia. Y cambiar, por lo tanto, cambiar la definición de la palabra, no de la palabra con el artículo, sino de la palabra en sí, de aquí a acá, no tiene justificación. Por ejemplo, en el principio era Juan, y Juan estaba con el rey, y Juan era un rey. La palabra rey cambia de significado. Dice que Juan era un rey menor que este rey, por ejemplo. No, no importa que tenga el artículo indefinido puesto acá. La palabra tiene toda la fuerza, tanto aquí como acá, con la diferencia de que acá, como tiene un artículo, la expresión el Dios completa se refiere a una persona identificada o conocida, en este caso sería el Padre, mientras que acá la falta de artículo nos indica que la palabra Dios está siendo usada para definir al verbo, para calificar al verbo. El sujeto es el verbo y Dios define lo que el verbo es. ¿Ya? Entonces, en estas dos, la palabra Dios sin artículo acá significa lo mismo aquí y acá. Pero acá como tiene el artículo, quiero enfatizar esto para que quede claro. Acá como tiene el artículo, define a alguien en particular que es el Padre. Mientras que acá la carencia de artículo nos indica que acá Dios está siendo usada para calificar al verbo. Dios está siendo predicado del verbo. ¿Ya? Del sujeto que es el verbo. ¿Ok? Entonces acá aprendemos que en el principio el verbo era eterno, la eternidad. Que este verbo que era eterno estaba con el Dios, que en este caso sería el Padre, y no solamente que estaba con el Dios, sino que el mismo verbo era Dios, es decir, en su esencia era la esencia de la deidad. ¿Ya? Ahora, más adelante en Juan nos dice lo siguiente. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ya. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. El verbo no dejó de ser verbo. La persona del verbo, aquel verbo que era Dios, fue hecho carne. En ningún momento hubo un corte de existencia entre uno y otro, sino que el verbo, aquel que era Dios, tomó
forma de siervo hecho semejante a los hombres, como diría Filipenses 2. Eh, la persona del verbo siguió siendo persona hasta el momento en que fue hecho carne. O sea, no es que haya dejado de ser persona en el momento en que fue hecho carne, sino que la personalidad, por decirlo de alguna forma, porque persona y personalidad no son lo mismo, pero por darle una articulación un poco más clara. La persona siguió siendo persona, fue hecho carne, mientras era persona, siempre fue la misma persona, el verbo fue hecho carne. ¿Ya? Entonces, en la persona del verbo que era Dios, en el momento de la encarnación se le agregó a la persona del verbo, se le agrega una naturaleza humana, la humanidad. Entonces, ahora el verbo no solamente era Dios, sino que también el verbo era hombre. Aquella única persona, la persona del verbo, una sola persona, no solamente era Dios, sino que ahora también era hombre. ¿Se entiende? Entonces, el ser hombre y el ser Dios se predican de la misma persona. Y la persona le da personalidad al hombre. Así como la persona, así como el ser de Dios tiene su personalidad, el hombre ahora es persona por causa de esta única persona, que es la persona del Hijo de Dios. ¿Ya? Ahora, cuando decimos que era hombre, decimos que tomó todo lo que tiene que ver con el ser un ser humano. Tomó un cuerpo y un alma racional. ¿Ya? En esto no me alejo de las confesiones. Vamos, vamos. Y los catecismos. Catecismo de Westminster. Que es la hora de la creación. Cristo, ya se nos dice. En la pregunta 21, ¿quién es el redentor de los elegidos? Este es el catecismo menor, por si acaso. Son las respuestas un poco más reducidas. Este es el de Westminster. Yo soy bautista particular, pero en esto los bautistas y los presbiterianos estamos igual. Dice, el único redentor de los elegidos de Dios es el Señor Jesucristo. Pregunta 21, ¿quién es el redentor de los elegidos? Quien siendo hijo eterno de Dios, es decir, aquel que era verbo se mantuvo siendo hijo eterno de Dios, se hizo hombre, tomó la naturaleza humana y así fue y continúa siendo para siempre Dios y hombre en dos naturalezas distintas o distinguibles y una sola persona. Ya. ¿Cómo es que Cristo, pregunta 22, ¿cómo es que Cristo siendo hijo de Dios se hizo hombre? Acá yo creo que ya habla de la encarnación. Nos dice que Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre tomando para sí mismo un cuerpo verdadero y un alma racional, siendo concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, nacido de ella, pero sin pecado. ¿Se entiende? No es que la humanidad de Cristo o el hecho de que el Verbo siendo hombre, no es que sea una cáscara en la cual habita eh, la deidad, por decirlo así, sino que tenía que ser completamente hombre, y para ser completamente hombre, un hombre no se define solamente por su materialidad, sino que la esencia de un hombre también está en su alma, su racionalidad. Por lo tanto, Cristo, al tomar la humanidad, la única persona de el verbo, dice, ya que el verbo fue hecho carne, ya la única persona que es el verbo, tenemos una sola persona que es el verbo, fue hecho carne, es decir, tomó la humanidad, tomó un alma racional y un cuerpo humano. Fue completamente hombre. Pero este completamente hombre es persona por causa de el verbo, de la persona del verbo. ¿Se entiende? Una sola persona,
que es hombre y Dios completamente. No son dos personas, es una sola persona, que es Dios y hombre unidos en la persona del Hijo de Dios. ¿Ya? ¿Ok? Y habitó entre nosotros, es decir, vivió una vida humana, habitó entre nosotros una vida en la cual fue testificada y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ok? Y aquel verbo fue hecho carne. El punto acá es el siguiente. Aquel verbo del versículo 1, que es Dios, no dejó de ser verbo, no dejó de ser el verbo, es decir, una persona, y no dejó de ser Dios, esta persona, al momento de tomar para sí la humanidad completa, es decir, un cuerpo y un alma racional, sino que esta única persona funciona como la subsistencia del ser persona o la personalidad de su propia humanidad. ¿Se entiende? Una persona que es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Ahora vamos a la pregunta complicada. ¿María es madre de Dios? Vamos a dejar en claro una cosa primero. Si con la expresión madre de Dios nosotros queremos decir que María es divina, eso hay que descartarlo. María es una mujer judía, según lo que nos dice la Biblia, que vivió en un tiempo particular y que seguramente eh, vivió sus años y murió como cualquier ser humano. Eh, si con esto decimos que el inicio de la deidad como tal comienza con María, también estamos en un error. María no es el origen de la deidad. ¿Ya? Pero aquello que se gestó en María fue la persona, fue el verbo, fue la persona del Hijo de Dios tomando una naturaleza humana. Por lo tanto, podemos decir que en el sentido de que María es madre de la persona, entonces en ese sentido María es madre de Dios. Porque aquella persona que se gestó en María no era una persona abstracta, tampoco era una naturaleza, sino que era Dios. Entonces, en el sentido de que aquello que fue gestado en María era la persona del Hijo de Dios, podemos decir que María es madre de Dios en ese sentido. El término Theotokos, paridora de Dios, es un término cristológico y enfatiza el hecho de que aquel verbo fue hecho carne, es decir, aquel que era Dios, que era el verbo, tomó para sí una humanidad completa. Es una reafirmación de la humanidad del Hijo de Dios. Es un título cristológico. Como María fue madre de la persona del Hijo de Dios y esta persona es Dios, podemos decir sin problema que eh, María dio a luz a aquel que ha sido Dios por toda la eternidad. María es madre de Dios en ese sentido. De María, el Hijo de Dios toma un cuerpo, se nutre del cuerpo de María, ese cuerpo, esa alma racional se nutren en el cuerpo de la Santa María eh, y nace en nuestra realidad empírica con un cuerpo sintiente, eh, la persona del Hijo de Dios. Y esa persona del Hijo de Dios, ese verbo que creó todas las cosas, ahora habitó entre nosotros, como dice el versículo. ¿Ya? Decir que María fue madre de la humanidad de Cristo, en cierto sentido, es complicado, sí, porque uno no es madre o padre de una naturaleza. La naturaleza es una abstracción. Es una abstracción. No hay naturalezas andando por la calle. Lo que hay son personas. Lo que nacen son personas, ya, que son de una u otra naturaleza. Pero María fue madre de una persona que es Dios y hombre a la vez. ¿Ya? Eh,
Y de esa forma se mantiene, por una parte se preserva la humanidad del Hijo de Dios y también se preserva la unidad de las personas, o sea, la unidad de las naturalezas en la persona del Hijo de Dios. Y no caemos en el nestorianismo por un lado, ni en el monofisismo por el otro, y tampoco caemos en un montón de errores doctrinales con respecto a la cristología. ¿Ok? Entonces, ¿hay una forma apropiada de usar el término Theotokos? Sí, la hay. No hay problema con eso, siempre y cuando entendamos a qué se refiere. Y se refiere al hecho de que aquello que se gestó en María fue la persona del Hijo de Dios. Por lo tanto, como María es madre de la persona, entonces es madre es madre de Dios en ese sentido. ¿Ya? Esto no tiene, esta expresión en sí, esta idea en sí no tiene no funciona en absoluto para justificar las multitudes de mitos marianos que crearon los católicos romanos. ¿Ya? En absoluto. En primer lugar, porque es un título cristológico. No tiene con María es nombrada, ¿por qué? Porque María forma parte de un hecho importantísimo como es la encarnación. Pero en realidad el título hace referencia a Jesucristo, no a María principalmente. Es un título cristológico. ¿Ya? Y, y este título cristológico tiene que ver con el hecho de que el verbo de Dios fue hecho carne. De aquella única persona que siempre ha sido Dios, ahora tomaba para sí la humanidad y ahora, aparte de ser Dios, también es hombre, un cuerpo y un alma racional. ¿Ok? Em, Hay algunos que dicen que en la Biblia no enseña que María fuera madre de Dios o madre de, o que no se menciona que ella ha sido madre, no sé, de aquel que es Dios. Y por eso yo quisiera irnos a algunos pasajes que nos pueden aportar un poco de luz al respecto. Isaías 7:14 dice, en la Reina Valera 1966, por tanto el Señor mismo os dará señal. Esto es una profecía cristológica, del mesiánica. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Ya? El hebreo se lee de atrás para adelante. Acá dice, dará por tanto Señor mismo para vosotros señal. He aquí la Virgen preñada y dará a luz hijo. ¿Ya? Acá la expresión hijo no se refiere a hijo de Dios, se refiere a que este hijo es hijo de esta Virgen. Esta Virgen dará a luz un hijo que es de ella y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Esto es una referencia clara a la encarnación Emmanuel. La expresión Emmanuel significa Dios con nosotros. Aquel hijo que la Virgen iba a dar a luz sería Dios con nosotros. ¿Ya? Era hijo de la Virgen, por lo tanto acá se confiesa su humanidad completa, era hijo de la Virgen, pero ese hijo era Dios con nosotros, es decir, ese hijo no solamente era hijo de la Virgen, sino que también era Dios. ¿Ya? Este hijo era Dios, Dios con nosotros. Por lo tanto, al ser hijo de la Virgen, también se podría decir que ella es madre de este hijo. Y este hijo, como es una persona, no es una naturaleza, uno no es padre o madre de naturalezas, este hijo como es una persona, y esta persona como es Dios, se podría decir que era madre de Dios en este sentido. No en el sentido de que diera origen a la deidad, sino en el sentido de que María era madre de la persona del Hijo de Dios. María era madre de aquel que es Dios, que siempre ha sido Dios y siempre lo será. ¿Ya? La palabra hijo la tengo acá. Ben. Ben. No sé cómo se pronunciará esto en hebreo, pero acá dice pronunciación Ben, que deriva de 1129, que lo tengo acá, que es decir, Vana,
que construye raíz, primero construiría tener hijo, algo que se construye, es decir, en María se construyó la humanidad de Cristo. Ya, vamos a ir cerrando para que no me moleste la RAM. Eh, ven que es esta palabra, hijo, esta palabra, se define como hijo en relación a su madre, obviamente. Digno de pollino, rama, tener años. Nacer, nacido, nieto, niño, noble, plebe. Hombre, hijo, hijo o hija. ¿Ya? Hijo. Y este hijo es de la Virgen y dará a luz un hijo. Es decir, un hijo es un hijo de ella. Ya, esto es una confesión de su humanidad. ¿Ya? En segundo lugar, ya vamos a cerrar esto para que ir liberando RAM. Ya, a ver, espero que haya quedado claro. Y para que quede claro, vamos a ir a las diferentes traducciones también. En todas se traduce como hijo. Hijo y darás un hijo. Y va a tener un hijo, dice acá. Dios habla hoy, la vida de Dios habla hoy. Seguramente va a venir este otro tipo que anda hablando con Edgar Pacheco a decir que no, si es que esa es una traducción católica. Bueno, va a tener un hijo, concebirá y darás un hijo. Una joven dará a luz un niño, que también es una traducción posible, y le pondrá por nombre Manuel. Pero al decir que dará a luz un niño, enfatiza más el hecho de que hijo acá se refiere a la humanidad, no a la deidad. Mire, la Virgen concebirá un niño, otra vez niño, y dará a luz un hijo, y dará a luz un hijo, dará a luz un hijo, y va a dar a luz un hijo, 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 dará a luz un hijo, y dará a luz un hijo, y dará a luz un hijo. En todas tienen la misma idea. Parirá hijo. Hijo, este hijo, como es el énfasis en la humanidad, este hijo es el hijo de la Virgen. Eso es lo que quiero que quede claro. La Virgen es madre de este hijo. Y parirá hijo, tendrá un hijo. Mira, acá se usa el posesivo, tendrá. Es decir, le pertenece. ¿Ya? Algunos dicen que Cristo negó que María fuera su madre. Y por ejemplo, ayer en el video, yo lo vi ayer, no fue ayer en la conversación seguramente, pero yo la vi ayer, de Edgar Pacheco, con un nestoriano muy desagradable el tipo. Usó este pasaje para decir que Cristo negó que María fuera su madre. En primer lugar, vamos a leerlo, dice. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre, esto de acá, en primer lugar, tenemos que notar que es un comentario del escritor del Evangelio de Mateo mismo. Mateo mismo dice que María era madre de él, la llama su madre y sus hermanos. ¿Ya? Para la mente de Mateo, María era madre de Jesús, madre de Cristo, madre del Hijo de Dios, madre de aquel que era Dios, madre de Dios. ¿Ya? ¿Se entiende? Para la mente de Mateo, María era madre de Jesús. Y esto ya echa por tierra lo que decía este tipo, que en la Biblia en ningún momento Jesús reconoce a María como su madre. Acá Mateo reconoce a María como madre de Cristo. Pero vamos a ver más adelante que ni siquiera Cristo dice que no es su madre. Aquí su madre y sus hermanos estaban afuera. Este es un comentario de Mateo describiendo a María como madre de Jesús. Y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Acá no está negando que ellos sean su madre y sus hermanos. Está diciendo, ellos no son mi madre y mis hermanos. Sino que está haciendo una pregunta porque tiene la intención de enseñar algo. Y acá es donde se derrumba toda la teoría de este tipo.
Dice, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre está en los cielos. Ese es mi hermano, hermana y madre. En otras palabras, acá Cristo no está negando que María era su madre, sino que Cristo está diciendo que básicamente María no es su única madre. Básicamente Cristo está diciendo que tiene muchas madres. Y esas madres, hermanos y hermanas son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Nada en el pasaje te está diciendo que Cristo negaba que María fuera su madre. Mateo no iba a mentir calificando a María como su madre cuando se supone, según este caballero, que María no era su madre. ¿Ya? Vámonos al griego para que veamos que era su madre. Dice, todavía de él hablando a las muchedumbres, mira la madre y los hermanos de él o tú. Vamos a cerrar esto un poco. O tú de él. Nos vamos a ver a o tú hacia atrás, hacia, pronombre reflexivo, sí mismo, usados de la tercera persona y con estas cosas, uno mismo, él mismo, ella mismo, este mismo, él mismo, compara. De él mismo, de él. O sea, era su madre, María era su madre, era madre de Cristo. ¿Ya? Pronombre de reflexivo sí mismo usado de la tercera persona. Reflexivo de sí mismo, es decir, reflexivo de sí mismo quiere decir, por ejemplo, es como si Cristo dijera, María es mi madre, pero es usado de la tercera persona, yo, tú, él. En otras palabras, María es su madre, una tercera persona. Una tercera persona está diciendo que está afirmando que María es la madre de él. ¿Ya? Otra persona, diría, más que una tercera. La tercera persona se refiere al pronombre persona. Ya, eso. Entonces, tenemos que Mateo dice que María era la madre de Cristo, la madre del Hijo de Dios, la madre de aquel que eternamente siempre ha sido Dios, la madre de Dios, de aquel que es Dios. ¿Ok? Entonces, en conclusión, vamos a cerrar esto. Esto lo voy a dejar ahí porque lo estoy leyendo. Ya, insisto, no era mi intención hacer una explicación sistemática completa de este asunto, pero por lo menos las bases quedan claras. Tenemos a una sola persona que es la persona del Hijo de Dios. Esta persona del Hijo de Dios que es Dios nunca deja de ser Dios ni nunca deja de ser persona, sino que a esta persona del Hijo de Dios toma la humanidad y la añade a su persona, de tal manera que en la única persona del Hijo de Dios ahora subsisten la deidad y la humanidad unidas en la persona. La humanidad toma su personalidad, es decir, la humanidad es la única persona del Hijo de Dios por causa de la persona del Hijo de Dios, de manera que no son dos personas, es una persona que es hombre y Dios a la vez. ¿Ya? Entonces, una persona que es hombre y Dios a la vez. Una persona que es hombre y Dios a la vez. No son dos personas. Estas dos naturalezas, la humanidad y la deidad, no están unidas en la persona, no están mezcladas, ni están separadas de tal forma que tenemos una persona divina y una persona humana, sino que tenemos a la única persona que es hombre y Dios a la vez. O lo que podríamos decir que tenemos un sujeto del cual se puede decir que es hombre y que es Dios a la vez. Tenemos un sujeto, uno solo, que puede ser calificado como hombre y como Dios a la vez. No dos personas, sino una persona, un sujeto, que es hombre y Dios a la vez. No mezclados, sino unidos eternamente para siempre. Y como María es madre de la persona del Hijo de Dios, se puede decir que María es madre de Dios en ese sentido.
en el sentido de que María es madre de aquel que siempre ha sido Dios. María es madre de Dios en este sentido, sin ningún problema, no hay ningún problema y nada de esto justifica todos los mitos católicos romanos. Eso. Dejo este video hasta aquí, espero que sea de edificación para ustedes. Ruego a Dios que lo bueno que haya dicho, en primer lugar, que ruego a Dios que haya sido claro. Eh, Ruego a Dios en primer lugar, ruego a Dios en segundo lugar, que lo bueno que yo haya manifestado en esto les quede a ustedes en sus corazones y les ayude a entender mejor este tema y a apreciar mejor a la persona de Jesucristo, entendiendo que aquel que siempre ha tenido la gloria vivió entre nosotros para vivir una vida humilde en la que fue humillado hasta la muerte por nosotros, aquel que no necesitaba ser humillado, aquel que no merecía ser humillado, decidió ser humillado por nosotros, para que nosotros, creyendo en Él, tengamos vida en Él. Eh, y esa persona que anduvo entre nosotros no solamente era un hombre con un alma racional y un cuerpo humano, sino que era Dios, nuestro Dios. A diferencia de esos dioses que están en el Olimpo y no tienen nada que ver con la humanidad, nuestro Dios vivió y nació en nuestro plano de la Virgen María. Experimentó lo que nosotros experimentamos en la persona del Hijo y vivió una vida en la cual Él fue humillado y castigado sin merecerlo, para que nosotros no tuviéramos que ser castigados, porque Él recibió nuestro castigo. Y nosotros por medio de la fe en Él, nosotros llegamos a ser hechos hijos de Dios por adopción. Eh, Somos salvados del castigo que merecíamos y que seguimos mereciendo si no fuera por causa de ese único sacrificio perfecto que se hizo una vez y para siempre y que no tiene que estarse repitiendo en una misa. Eh, y en virtud de ese sacrificio, eh, Dios, luego en la resurrección, declarando que el sacrificio fue aceptado y que Jesucristo no merecía permanecer en la muerte, porque era el justo, el único justo, el único perfecto. El Espíritu Santo ahora es enviado a nosotros para que por gracia nos vaya eh, revelando las cosas de la palabra, dándonos fe en ella y además nos enseña a vivir de manera sobria, justa y piadosa, aguardando la manifestación gloriosa del Hijo de Dios que va a venir a buscarnos. Esa única persona del Hijo de Dios que ahora no solamente es Dios, sino que también es hombre, va a venir a buscarnos. Y vamos a disfrutar de Él para siempre. Porque yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú quieres ir al cielo o tú quieres estar con Dios para siempre y disfrutar de Él para siempre? Es una pregunta importante. Nadie quiere ir al cielo nadie no quiere ir al cielo porque nosotros asociamos el cielo como un estado de bendición eterna sin sufrimiento, pero en realidad la bendición máxima de estar ahí es estar en la presencia de Dios y disfrutar de Dios para siempre. Nosotros no queremos ir meramente al cielo, sino que nosotros queremos estar con Dios. Si Dios no estuviera en el cielo, yo no quiero ir al cielo. Así es. Si Cristo no estuviera en el cielo, no me interesa ir para allá. Yo quiero estar donde está mi Salvador, donde está aquel que me amó, aunque yo no merezca una pizca de su amor. ¿Tú quieres estar ahí? Si no crees en Él, si no crees en aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros, aquel que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en forma de hombre se humilló a sí mismo, incluso hasta la muerte y muerte de cruz. Si tú no crees en ese Salvador, en ese Dios que se hizo hombre, tú no solamente no vas a estar donde Él está, sino que vas a tener que sufrir en ti mismo el castigo que merecen tus pecados. Yo merezco el mismo castigo que tú, incluso quizás más. Pero mi Salvador, llegado el tiempo, me abrió los ojos y me concedió la fe en Jesucristo.
y ahora yo creo en el Hijo de Dios, y creyendo en el Hijo de Dios, ahora mi castigo lo sufrió mi sustituto. Él es el cordero que yo ofrezco ante Dios como sacrificio por mis pecados. Y yo sé que por causa de ese único sacrificio voy a poder disfrutar de Dios para siempre. Y en este mundo, mientras yo esté caminando, en este cuerpo de muerte, yo voy a ser conformado a la imagen del Hijo de Dios y mis pecados van a ser perdonados constantemente. Eso. Cree en Cristo y serás salvo. Que Dios les bendiga. Espero que esta semana Dios esté con ustedes, les acompañe, les durante sus vidas y sus caminos esta semana, Dios les esté enseñando y guiando y a toda verdad, a todo bien, y esté conformando la imagen de Dios en ustedes. Y si no creen en Cristo, espero que Dios les abra los ojos para que puedan creer en ese maravilloso Dios y Salvador. Y creyendo en Él sean salvos. Eso. Em, Nuevamente, acá están mis redes sociales, ustedes pueden buscarme ahí y hacerme preguntas, tirarme piedras. Lo siento. Si lo que yo hago les bendice de alguna manera y ustedes voluntariamente quieren hacerlo, no hay obligación alguna, pueden ir a mi Patreon y visite, en la descripción va a estar también mi blog en donde tengo varios artículos escritos al respecto, aparte de mis redes sociales, y eso, que Dios les bendiga a todos y a cada uno de ustedes y solideo gloria.